Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Buenos días para todos, un fraternal saludo en el Señor, bienvenidos a este espacio, un nuevo miércoles llenos de bendición que el Señor nos regala. El día de hoy tenemos preparada una invitada muy especial que el Señor ha traído a este espacio. Quiero invitarlos a que si se sienten convocados por el Señor a escuchar este testimonio, se queden en este momento y esperen hasta el final. Hoy estoy convencida de que el Señor se va a glorificar, que va a hacer grandes obras en nuestro corazón y en nuestra vida, así que le pido de manera especial que disponga nuestro corazón y que nos regale oídos de discípulo en este momento para que podamos escuchar lo que Él tiene preparado en esta mañana. Voy a presentarles a nuestra invitada, ella es Marta Perea. Marta, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias Joana, bien, gracias a Dios, muy bendecida por el Señor. Bendito sea Dios, me alegra mucho. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos, porque sabemos que es el Señor el que extiende esta invitación y solo nosotras dos sabemos y aquí entre todos todas las dificultades que hemos tenido que enfrentar para poder estar aquí, pero que en el nombre del Señor hoy le vamos a dar todo el protagonismo a Él para que sea Él quien se glorifique. Entonces, Marta, vamos a empezar. Yo quiero contarles que ella es esposa, es mamá de 3 hijos. Y cuéntame, Marta, más o menos, ¿en qué edad oscilan sus hijos en este momento? ¿En qué rango de edades? Bueno, ahí ya me adivinan la edad. No, no Bueno, digamos exactamente un rango. bueno, un rango, el menor tiene 26 años, fueron muy seguidos todos. Bueno, más o menos entonces por ahí, o sea que de ahora vamos a devolvernos 26 años atrás e incluso un poquito más. Yo quiero, Marta, que nos empiece compartiendo desde su nacimiento, porque tengo entendido que fue un milagro del Señor. Bueno, de verdad que es un milagro muy grande. Sucedió que en esa época, pues, miren, mis añitos ya son bastantes, en la época que mi madre empieza a estar muy enferma, y ella empieza a consultar muchos médicos porque ella sigue teniendo sus periodos menstruales común y corriente, pero su vientre sigue pues se sigue creciendo. Entonces mi madre consulta a los médicos 1 mes, 2 meses, 3 meses, y seguía ese vientre creciendo. Y los médicos deciden de que mi madre debía de sacarle ese tumor que tenía en el estómago. Le dicen a ella que tiene que hacerse esa operación, pero a los 8 días, un lunes. Entonces preparan todo. Mi madre tenía 5 meses ya con ese tumor, y se van alistando ese fin de semana con mi papá, y todos ellos son muy orantes, son también muy enamorados del Señor, más que todo mi papá, más que mi madre. Y al lunes siguiente ya se llegó la hora de organizar todo, pero en ese momento que van a salir, llaman a mi padre a la casa y le dicen que la luz en el pueblo se fue. Entonces, como él era de la electrificadora, él era el que estaba pendiente de las plantas y el que más sabía esa parte, era como el jefe de todos. Entonces le dicen que se tiene que quedar. Él va donde el alcalde y le dice que no puede porque su esposa está muy enferma, y no lo dejan, y él tiene que quedarse. Toda la familia de papás, pues muy enojados con mi papá porque decían que era un padre irresponsable, pero él le decía a mi mamá que no, mañana vamos, y que se programa la cirugía. Así es como pasa el día, y de pronto llega una amiga de mi mamá a la casa y le dice: ay, Elisa, ¿cómo le parece que llegó el doctor Mejía, que estaba hacía como 2 años en Europa? Él siempre era el que le atendía los partos a mi madre. Entonces, en ese momento ella dice: no, pues ayúdeme a ver si yo puedo conseguir al médico para que venga y me mire. El médico llega a la casa y ve a mi mamá.
ella le explica y le muestra en el nochero, le dice, vea doctor, todos los medicamentos que yo estoy tomando para esto que me está pasando, este tumor, pero nada, esto sigue creciendo. El médico la examina y le dice, mujer, el tumor es una hija que viene en camino. Entonces le dice, nunca más me va a tomar, no me va a consumir nada de estos medicamentos. Suspenda todo, se tiene que alimentar bien. Y mi mamá, ¿cómo? Embarazo. Mi papá se pone feliz porque habían sido 5 hombres antes, entonces él decía que cuando naciera su primera mujer iba a lavar pañales, porque estaba feliz por esperar esa hija. Así que el tumor fui yo. Esta mujer que está aquí hablándoles fue ese tumor que el Señor traía. Por eso yo inicio este testimonio con el Salmo 139 que dice, porque tú has formado mi cuerpo, me has tejido en el vientre de mi madre. Te doy gracias por tantas maravillas. Prodigios soy, prodigios tus obras. Mi embrión veían tus ojos. En tu libro están inscritos los días que me has fijado sin que aún exista el primero. Para él la gloria, yo soy ese tumor enamorado de mi papito Dios. Sí. Bendito sea Dios. Y una mujer con una fe a prueba de fuego, que se ha ido forjando, porque siempre no fue así. Entonces yo quiero ahora que nos empieces, Marta, compartiendo ya desde tu vida cuando empiezas a enamorarte del Señor. O sea, ¿cómo era esa vida antes y después de enamorarte del Señor? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el Señor? Bueno, es un paso grande. Primero, cuando era muy pequeñita, a mí me encantaba mucho ir al sagrario desde muy pequeñita. Tuve acontecimientos muy fuertes de niña, donde no me sentía amada, querida. Pues al fin y al cabo los papás eran como pendientes del trabajo. Mi mamá tenía muchos trabajos, muchas actividades. Yo me sentía muy sola. Pero donde yo sentía el amor era en el sagrario. Entonces yo desde pequeñita sentí esa atracción por el sagrario. Yo no tenía casi con quién conversar, mis amiguitas de niña, pero mi amigo confidente, siento que fue el Señor desde la edad que yo más o menos crea, a los 7 años. Así sigue mi infancia con Él, así sigue mi adolescencia, así sigue mi juventud, donde con Él contaba, peleaba, le contaba mis tristezas, mis dolores, mis angustias, mi sinsentido de vida, porque tuve un sinsentido de vida muy grande, hasta que yo pensaba que ese sinsentido de vida se acababa cuando entrara a la universidad. Llegué a la universidad y en la universidad buscaba al Señor. De todas maneras, cuando no habían clases en las tardes, yo me iba al sagrario y por ahí derecho me encantaba la Eucaristía. La aprendí de mi padre el amor a la Eucaristía. Pero resulta que mis amigas veían siempre que yo salía a una misma hora y los mismos días, entonces Marta no quiere presentar al novio. Y se fueron detrás de mí y oh sorpresa, cuando yo salía de la Eucaristía, salieron mis amiguitas y se reían de mí porque decían, ay, el novio de Marta, mire, estaba lambiendo ladrillos. Todo esto hizo que yo, lo que era cuando uno tenía miedo de hablar del Señor. Pero bueno, ese fue un paso importante. No, ya no iba entre semana, pero los sábados y los domingos que ya volvía a mi casa, ya iba porque yo vivía lejos de mi hogar. Yo vivía con mis compañeritas en un apartamento en Tunja. Así en ese caminar conocí a mi esposo. Conocí muchas personas maravillosas en la vida que me ayudaron, que pues fueron partes importantes en mi vida. Dentro de esas personas fue el que es ahora mi esposo. Allí nos conocimos, nos hicimos novios y empieza la rumba que me encantaba, parrandera a morir, porque yo estaba donde estuvieran los bailes, allá estaba Marta. Entonces ya él se va a vivir a Segovia porque allá consigue el empleo. Yo termino mi universidad y luego de eso nos casamos por la Iglesia Católica porque mi padre siempre nos decía que la bendición era muy importante, que la bendición del Señor era muy importante. Así es como nos casamos y nos vamos a vivir a Segovia, donde él trabajaba en una empresa muy importante, era la Frontino Goldmines.
La Frontino era el estilo de Ecopetrol, con muchísimas comodidades que nos daban. A los ingenieros les daban su casa, con todo lo que tiene una casa, todo lo necesario, hasta lo más pequeñito, una cuchara. Todo. Eran bolsas inmensas, cajas inmensas, donde estaban todo lo que nos daban para vivir muy cómodamente. Pero yo dije, no, conseguí el príncipe azul, todos mis dolores, todas mis angustias se pasaron porque aquí es él el que me soluciona todo. Así es como en la primera dificultad que encuentro es cuando yo voy con mi rosarito, porque yo le dije a él que cuando nos casáramos rezábamos el Santo Rosario como en mi hogar y que íbamos a la Eucaristía. Oh, sorpresa, ninguna de las anteriores como la respuesta, ninguna de las anteriores, no. Él me dice que él no acepta Eucaristías, que él no acepta el rosario. Empiezan mis llantos, me empiezan mis lágrimas, pues yo pensaba que yo era la que iba a hacer que él cambiara. No, no se pudo, pero yo sigo enamorada de mi padre y los domingos para ir a la Eucaristía dejaba todo organizadito por las noches, la casa era inmensa, yo dejaba en el cuarto de la empleada, dejaba todo organizado, me levantaba, me bañaba y me iba, me organizaba y me iba para la Eucaristía. Así me volé mucho tiempo y ya cuando llegaba a la casa me colocaba mi pijama y volvía a estar ahí como haciéndome que acababa de levantarme a tomar agua, alguna cosa. Pero no era eso, ya había estado con mi padre, Dios. Pero en tantas idas y venidas, oh sorpresa, encontraron, mi esposo encontró lo que estaba pasando. Ah, me dijo, Marta, yo iba muy, me encantaba ir bien, pero bien hermosa, porque yo decía que él era mi principal novio. Oh sorpresa, cuando me dice Marta, ¿de dónde viene? Me dice, le digo yo, no, vengo de donde papá Dios. Y me dice, ¿papá Dios? No. Papá Dios, no. Este es el día en que nosotros tenemos que descansar. Yo trabajo mucho, usted me tiene que atender, entonces esto se tiene que acabar. Oh, eso fue como como que si me hubieran atravesado una cosa en el pecho terrible. Más sin embargo, yo dije, pues bueno, él me decía, yo le decía, pero es que tenemos que darle gracias a Dios, mire cómo nos tiene viviendo, mire cómo vivimos de rico, cómo no agradecerle, yo aprendí esto de mi padre, y me decía, no, agradecer no, es que yo soy el que trabajo. Yo le decía, pero a usted le dieron el trabajo porque, mire, fue el Señor, mire cómo vivimos. Y me decía, no, es esta la más importante. O sea, él es un hombre muy intelectual, muy inteligente, desde pequeñito ocupó los mejores puestos en su estudio y muy profesional, brillaba en su parte de la ciencia, pero le faltaba todo, no tenía el Señor, pero yo hago lo que Él me dice y le doy la vuelta al Señor. Ya me dedico solamente a estar en la casa y cambié al Señor por la parranda. Me encantaba encabezar las fiestas, estaba atenta pues de cada reunión, allí había un club en la empresa, entonces Marta era la primera, el señor me regaló un empleo, también trabajaba con mi esposo en la empresa y la empresa tenía un club, allí pues yo vivía feliz, los viernes por la tarde venía de trabajar, me encontraba con mis amigas, a jugar naipes y a pasar bueno, entre comillas, era jugar, era bailar, tuve a mi primera hija, Milena, después a mi segunda hija, donde a los 2 años le diagnostican un cáncer. Mi vida se parte en dos. Esta es la primera parte, sigue la segunda parte cuando empiezo a clamarle al Señor por esa hija. Yo a veces cuando podía me iba a la Eucaristía con la hija mayor y mi esposo me decía, si quiere entre usted sola, pero yo por allá no voy. Y me llevaba a la niña a ver si de pronto entraba a la iglesia, pero mi esposo le decía, vamos a comer helado. Pues, ¿quién iba a querer ir a la iglesia? Nadie. Claro. Yo me quedaba. Y así cuando quedé en embarazo, le decía, de Tatiana, yo le decía que fuéramos a la iglesia. No, a veces yo entraba al sagrario, porque para mí el sagrario ha sido
el lugar de mi encuentro, es la montañita donde yo me iba a orar con él. Él se sentaba en la última banca de la iglesia, le daba la espalda al Señor y miraba al parque, mientras que yo lograba hacer una oración, pero siempre iba de mal genio, me decía que no quería que regresara allá. Para que no se colocara de mal genio, pues yo, bueno, así seguía, muy poquito, ya no, es que Eucaristías casi no. En la casa de pronto oraba de vez en cuando, le pedía al Señor que naciera mi hija bien, y yo le decía, sentemos a orarnos por nuestra hija. Y decía, no, si en su familia no hay nadie enfermo, en la mía tampoco, ¿por qué nuestra hija van a ser enferma? Pero, oh Dios, así es como a mi hija le encuentran este cáncer, una leucemia. Nos venimos para Medellín, urgente, no hubo tiempo sino de empacar maletas, llegué a Medellín y nos recibe una doctora, una costeña, muy dura para hablarnos. Nos dice, bueno, ya salieron los exámenes y su niña tiene cáncer, tiene el 2% de vida, 2% de vida, 3 días más o menos para que va a vivir. Váyanse con ella para Bogotá, porque aquí en el San Vicente es muy imposible de que la vean, porque estaban en un paro. Sí. Entonces decía, mientras que es ese paro, la niña puede morir. Pasan los 3 días. Menos, no, los 3 días. Así salimos corriendo para Bogotá. Mi esposo le habla a su jefe y le dice, y el señor pues todo desesperado, dice, ¿cómo le ayudo, Hernán? Él tenía una hermana que tenía un amigo en el Lorencita de Villegas. Así de esa manera nosotros llegamos rápido a Lorencita de Villegas y es tan mal que estaba la niña, el médico dice, ya se queda internada. Uf, una niña de 2 añitos chiquitica, yo toda desesperada y triste, era el amor de nuestra vida, más la otra hija hermosa que fue adquiriendo una responsabilidad tan grande, que fue madurando tanto la mayor viendo esta situación, que fue tremendo. Yo recuerdo la primera vez que ella, tan bella, recoge y hace la tarjetica y se la colocamos en la cunita, le colocamos, ella dibuja a su papá, a su mamá y dice que nos espera en la casa, ya aprendía, ya estaba escribiendo. Los médicos estaban aterrados porque nunca habían visto una familia, la manera como la niña expresaba su amor por su hermanita, eso fue precioso. Yo allí me preguntan que yo qué hacía, yo nunca dije, pues para que nos tocara todo más económico, pues yo dije que trabajaba en oficios varios, era empleada de servicio, nunca dije que era profesional, mi esposo tampoco dijo que era profesional, sino que él vendía confites, no más, para que todo nos saliera más económico, porque la amiga que teníamos tenía un sobrino que era médico y nos decía, si ustedes dicen cómo viven ahorita, les van a colocar, en ese tiempo no había EPS, entonces, de acuerdo a esos salarios, todo iba a ser mucho más costoso y decía, ustedes no van a tener el dinero suficiente para tener la niña así, entonces digan eso, yo bueno, empleadas, pero la enfermera, en la manera como yo hablaba con los niños, me decía, pero es que usted se ve diferente, uno siempre marca la diferencia, me decía, ¿y dónde trabaja? Yo en las casas de familia, entonces me dijeron que si podía hacer aseo en el hospital, y yo, dije, pues que iba a mirar, porque la iban a poner a prueba. Bueno, entonces, pues yo dije, bueno, que yo me quedaría cuidando mientras que estaba mi niña, porque no la podía tener, como había entrado por la parte más económica, ella tenía que estar con muchísimos niños que estaban enfermitos, no como aquellos que tenían su alcoba principal con su papá y su mamá, no, ella era en ese cuartico con todos, entonces yo me ofrecí de primeras ayudar a bañar los niños, claro, allá estaba, pero me causó impresión porque en Bogotá los niños los sacaban en el agua fría, los bañaban como cuando uno está lavando un trapito de ropa. Entonces yo empecé a llorar y yo decía, pero ¿cómo? Si ellos están con este frío? Hice calentar agua, bueno, y que los niños se bañaran, pude bañar a varios niños y el principal, pues mi hija, organizarla, ponerla linda, hablarle.
pero me sacaban a los 2 minutos, me sacaban porque me dijeron que si quería hacer aseo afuera. Yo dije, no, que pues, de pronto mañana, porque yo no quería, no quería eso, para mí era muy duro, muy, pues de estar en esa manera como yo vivía, no, yo como que no me daba eso. Más sin embargo, así pasó el tiempo, nos dijeron que eran 3 meses donde una quimioterapia de la niña fallara porque su sistema inmunológico bajara, entonces teníamos que volver a empezar. Es así como se me empiezan a cerrar las puertas en Bogotá, y me pasó lo de la Virgen María. No había lugar donde reposar mi cabeza. Muchas cosas difíciles. Ahí empieza también un dolor en el corazón, porque sí, se me cerraron muchas puertas, pero también se abrieron algunas. Pero lo duro era que eran las puertas que uno cree que son las más hermosas, de las personas más cercanas, pero bueno. En ese ir y venir, la niña se agrava más y el médico dice que hay que llevarla a un sitio que sea más cálido porque el frío la está acabando y no se puede continuar con ella. Así es como yo me voy a vivir a Fusagasugá, un pueblo bastante bonito, y el clima era cálido. Allí vivían mis suegros, vivo con ellos, pero oh sorpresa, a mi suegro le da cáncer también. Entonces la situación se hace muy difícil porque si de día mi suegro iba a dormir, mi niña lloraba y las alcobas quedaban la una pegada a la otra. Entonces él decía que no aguantaba el llanto de mi hija. Y en el día mi hija estaba quietecita, pero entonces había que correr con mi suegro. Bueno, eso fue unas situaciones bastante difíciles y clamo yo al Señor de que me ayude. ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hacía? En una de las ideas de mi esposo, él podía ir cada 40 días. Yo le digo a mi esposo, bueno, pidámosle al gerente que le ayude, porque económicamente no nos daba, el dinero no nos daba para nada. Y él me dice que nunca haría eso. Pues el orgullo de hombre, pienso yo. Pero yo escribo una carta. Pues como para escribir soy como buena, y escribí como en una forma de un poema. Le dije a mi amiga, que era la secretaria del gerente, de que si me colaboraba para que esa carta pudiera llegar. Y me dijo, no, Marta, ni crea, porque el gerente nunca lee lo que va a mano. Bueno, pero yo le dije, mi carta sí la lee. De todas maneras, en esa parte, me olvidé, en esa parte de que el Señor ya pasan todas estas cosas, yo lo hago, uno hace culpable a alguien, ¿cierto? ¿Y cuál era ese culpable? El Señor. El Señor era el culpable y le cogí el odio más grande a ese Padre Dios, no quería saber nada de él. Mi hermana me decía que oráramos, nunca quise orar, solamente me dieron, no recuerdo quién me regaló una novenita de Ezequiel Moreno, de los imposibles de cáncer, entonces yo empiezo a orarle a él y no al Señor. Pero mi hermana no desistía, mi hermana Rosa no desistía en que yo le orara al Señor. Me regala una Biblia. Y una noche de esas en que estaba tan mal, la Biblia la mantenía en el nochero. Paso y miro la Biblia y yo veo como, oh, sorpresa, mire esto lo que... bueno, entonces me paré y le dije, bueno, Señor, yo sé que usted es el autor de este libro, pero lo que pasa es que yo no entiendo absolutamente nada de lo que dice en esta Biblia. Hábleme, que yo quiero entender algo, pero que yo pueda entender, porque yo aprendí en el colegio, estudié toda la vida con monjas desde primaria, todo el bachillerato, nos enseñaron a buscar las citas bíblicas, pero no, yo no entendía mayor cosa. Cuando abro en la Biblia me sale Lucas 11 del 9 al 10, que también está en Mateo 7:7, y me dice, así que yo les digo, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abre. Yo caí como un pollito y le dije, Señor, que mi hija se sane, que mi hija se sane. Yo no vuelvo a bailar, yo no vuelvo a tomar, yo no, pero que mi hija se sane. Entonces me llamó la atención. Y también llevaba a mi hija al colegio, y una mañana a mi hija mayor, a Milena, cuando yo entrego a mi hija, voy saliendo, viene una señora y me dice, ay, pero miren esa niña,
¿cómo la quiere todas las otras niñas? Mire qué niña tan especial. Ay, yo toda creída, ay, es que esa es mi hija. Pero tengo otra que tiene cáncer y empecé a llorar. Entonces me dijo, ay, ¿cómo así? Mire, yo le voy a dar un lugar para que usted vaya y ore con su niña, para que le enseñen a orar. Y yo le dije, no, pero es que yo no tengo empleada. Yo estaba acostumbrada a tener dos empleadas. Mi esposo era muy querido en esa época y mantenía, pues, teníamos una manera de tener empleadas. Y esta vez yo era empleada, era enfermera, era mamá, era de todo. Entonces, como empleada era muy malita. No me rendía. Se hacía el almuerzo, no arreglaba, no terminaba de organizar la casa, era enfermera también. Bueno, me dieron otros títulos Sí. bastante difíciles, muy diferentes a los que tenía, donde yo el oficio de la empleada lo menospreciaba y me tocó asumirlo. Y empecé a darme cuenta qué duro era un hogar, mantener una casa. Bueno, yo cogí, empecé, me fui para la casa y dije, no, yo que voy a ir por allá, yo tengo que organizar casa, tengo que organizar el almuerzo de la niña. Y bueno, era demasiado impulsiva tener todo muy organizado, como siempre. Eso ha sido como, en parte bueno, pero a veces no tan bueno. Empiezo a lavar la loza y la voz de esa señora no se me iba, no se me iba. Yo era lavando la loza, y de pronto se me cayó un plato, otro pocillo, se rompieron, no podía. Entonces dije, no, dejo esto para el final, yo voy a barrer. Créame, cuando fui a barrer, cogí no una escoba, como si hubiera cogido un ladrillo. Pesaba, no podía, yo dije, pero ¿qué me pasa? Yo, bueno, me voy con la niña. La organicé, la puse hermosa porque yo la ponía divina. Yo la ponía divina, siempre la ponía hermosa. Ya tenía su cabecita pelada, pero la hacía sentir que era la más hermosa. Todo, como le tenía que combinar desde la balaca con toda su ropita que llevar. Cogí mi niña y me fui. Llegué a ese sitio y la señora salió y me dijo, le dije, vea, es que yo vengo porque es que aquí me dicen que hacen oración. La señora muy brava me dijo, no se da cuenta que estamos organizando la casa, que no hacemos nada. No. Bueno, me trató un poquito fuerte. Salí a la mitad de la carretera, de la calle, miré al cielo y le dije, yo te busco, señor, y no lo puedo encontrar. Yo pensaba que no era sino ir a la iglesia, rezar un rosario, ir a una Eucaristía y ya lo encontraba. Pero él estaba en su silencio. Cuando me dice una señora viejita, niña, ¿por qué llora? Y yo, porque estoy buscando a Dios y Dios no quiere, Él lo que quiere dejar encontrar. Digo, no llore, venga, la llevo acá. Y eran en un barrio muy elegante. Yo dije, no, yo que voy a este lugar, pues es por la mañana, la gente dormirá tarde, como yo dormía, tendrá quienes, no, pues yo decía, no, es muy maluco. Y de pronto yo dije, no, señora, yo me voy para mi casa. Y de pronto sale una señora y le dicen, señora Cecilita, mire, esta es mi señora, está con su niña enfermedad. Y la señora, bienvenida, no, venga, súper querida, súper adorada. Y le cuento lo de sucedido y hacemos oración. Cuando hacemos oración, hace ella la oración, termina. Y yo le digo, ay, señora Cecilita, hágame un favor, regáleme esa oración porque yo me la voy a aprender de memoria, porque con esa oración mi niña es sana. Y ella me dice, no niña, es que esa oración no, esa oración es del Espíritu Santo. Y yo dije, vea cómo es la gente egoísta, ya se inventó que el Espíritu Santo. Entonces yo fui la primera semana al grupo de oración, pero oh sorpresa, no me gustó porque allá alababan y cante, y luego leían la palabra y hacían un rosario y dije, no, esto a mí no me gusta, esto es como evangélico, sobre todo porque cantaban, alababan, y yo decía, no, esto no es lo mío, esto no, yo aquí no, este no es el lugar indicado para mí, yo no vuelvo, yo no regreso. Pasaron los 8 días, es increíble cómo a mí se me olvida. Y en el día preciso que tenía que ir, no recuerdo si era un lunes o un martes, la niña empieza a llorar y a decirme, mamá, lléveme a donde cantan bonito, lléveme a donde cantan bonito. Y yo, Dios, yo, llevarla donde cantan bonito, yo no quería llevarla.
pero lloraba tanto que para que no llorara más, lo que hice fue organizar la niña y me fui. Allá llegamos en el momento de la oración y al llegar a la oración empiezan con una canción. Primero invocan el Espíritu Santo y luego empiezan la canción. Lávame, Señor, con tu espíritu, déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Cuando dice, déjame sentir el fuego en mi corazón, yo decía, ¿será que está tan cerquita? Y yo empiezo a morderme los labios, yo creo que yo rompí los labios, pues, porque a mí me salió como sangre. Y yo decía, no, yo miraba toda la cantidad de gente que había, yo decía, no, yo no voy a llorar aquí, no, 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 no. Cuando de pronto es como cuando un agua está retenida y hay lugar como para que salga. Así fue mi llanto. Empiezo a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Un llanto espantoso y me colocan una capa muy deliciosa, con un calor que en la vida nunca he vuelto a sentir. Eh, Me arropan y yo no sé, yo me quedo quietecita, empiezo a mermar el llanto, siguen haciendo mucha oración por mí y termina la oración y me quitan la capa. Entonces yo le digo, señora Cecilita, por favor, présteme la capa, porque yo dije que esa capa era la que me iba a ayudar a que no, a calmarme. Entonces ella me dice, no, nosotros no tenemos ninguna capa. Y yo, ¿cómo? Es que yo sentí una capa. Y me dijo, no, no es ninguna capa. Dijo, es la presencia del Señor. Yo no entendía. Empiezo a leer la palabra de Dios y no la entendía, solamente doña Cecilita me decía, cuando usted encuentre el nombre en la Biblia de una persona, de uno de los, eh, de alguno de los que estén en la Biblia, no lo tome para usted, coloque su nombre. De tanto leer, que yo no entendía mayor cosa, yo encuentro a Juan 11:4 que decía, Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. ¿Qué fue eso? Dije, aquí sí fue. Yo fui empezando a masticar estas promesas. Yo no sabía ni que eran promesas, pero yo creí. Dije, yo solamente entendía esa enfermedad no es para muerte. Y dije, bueno, mi hija no me muere. Entonces yo sigo al lado del que todo lo da. Pero en el pedacito que quedé cuando ya me fui de donde mis suegros, ese pedacito no lo terminé de contar. Sí. Él llegó la carta a donde el gerente y la secretaria, pues mi amiga, es que ella decía, yo temblaba entregándole esa carta a ese gerente, pues a ese jefe, y dijo, no, qué pesar de Marta, le rompieron la cartica. Pero entonces él ya dijo, le dijo, don Segundo, mire, acá está, esta carta es de la esposa del ingeniero Calvachi. Entonces, él entró, pero ella dice que dejó un huequito así como para mirar a ver si rompía la carta. El señor se sentó, abrió la carta y empezó a leerla. Lástima que yo no tengo ninguna copia. Y saca un pañuelo y ese señor lloraba y lloraba y lloraba. Y ella toda feliz dijo, uy, lo convenció Marta. Era el Señor haciendo su obra. Al momento dice que lee la carta y se recuesta en su escritorio, llora mucho rato. Sale y le dice, por favor, llame a la esposa del ingeniero y dígale que consiga su casa, que nosotros vamos a pagarle el arriendo. Bendito sea Dios. Marta, ¿y qué sigue pasando? Perdón, ¿qué sigue pasando en el proceso de las quimioterapias de su hija? Tremendo. En ese proceso de la quimioterapia, la niña entra en hay momentos en que esa fe se sube y se baja. Eso era como una montaña rusa. En esa casa entré en una depresión muy profunda. Madrugaba, me metía al baño, me bañaba y a veces duraba mucho tiempo, lloraba mucho en el baño porque yo quería que la niña de esas quimioterapias se acabaran rápido. Yo tenía que irme con ella a Bogotá a las quimioterapias, dejaba a mi hija, la pequeña, la mayor, que tenía escasos 8 añitos, le dejaba por la noche la loncherita, el uniforme, la comidita, para que ella misma llegara al mediodía y comiera, abriera su puerta, entrara. Yo era desesperada, yo le decía, señora, acompáñame a mi hija, porque ella iba a su colegio sola, regresaba a la casa sola.
entré en una depresión tan fuerte que empecé a darle medicamentos muchos más a la niña y se acababan. Entonces el médico me dijo, ¿usted con quién vive? Yo le dije, vivo con mi niña. ¿Cuántos años tiene su niña? 8 años. Me tocó llevar mi niña al médico y el médico le explicaba a la niña, le dieron un almanaque grande para que ella me ayudara y ella tachara cada día el medicamento que se le daba a la niña. Y yo llegaba y le decía, Milena, es que hay que darle otro. Y decía, no, mamá, ya se le dio. Una niña de 8 años me ayudaba. La niña fue aprendiendo eso. Entonces, era tanto para tantas cosas, y era medidito porque a veces yo no tenía para un taxi para llevar y traer a mi niña, era en un bus común y corriente, los de todo, donde se subía todo el mundo. Lo único que pagaba a veces era el puestecito para que dejaran a mi niña, pero era muy duro, era muy duro, era muy difícil. Y eh, ya yo le decía al Señor, Señor, yo no aguanto más, yo no aguanto más, yo no aguanto más, pero yo seguía leyendo la palabra del Señor. Encontré en ese leer, encontré también en Isaías 41:10, que me decía, no tengas miedo, pues yo estoy contigo, no temas, pues yo soy tu Dios, yo te doy fuerza, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Yo decía, ay Señor, pero yo ya no tengo fuerza, yo ya no tengo fuerza. Y una de las tantas veces que mi esposo venía a vernos cada 40 días, me dijo, Marta, ¿cómo le parece que a la empresa llegó otro ingeniero que tiene el hijo con leucemia, lo mismo que nuestra hija? Yo, ay, dígale a ver si nos puede ayudar para que podamos hacer el traslado, porque yo ya entraba en unos momentos muy críticos de depresión y siempre sola, muy sola. Ya tenía por lo menos al papito Dios, ya hacía oración en lo que yo más podía. Mi esposo habla con el amigo y logra el traslado de esas quimioterapias. Gracias a Dios, en ese proceso que decían que la niña tenía que seguir todo ese tiempo derechito, pues sin que se dañara el proceso, pues se siguió, pero ya nos fuimos a vivir a Segovia. Allí en Segovia estábamos muy felices, me tocaba más tranquila las situaciones de la noche porque cuando yo vivía sola, las niñas en las crisis que le daban de las fiebres, yo nunca me acostaba en la cama, sino que me sentaba en el suelo, colocaba un despertador y toda la noche era mirando, vigilándola de que le bajara la fiebre. Cuando bajaba la fiebre en la niña, entonces yo colocaba el reloj como para despertar a los 15 o 20 minutos y me dormía. Así por un año largo, muy duro, me acabé, me enfermé también mucho. Y ya cuando el papito Dios nos dio esta oportunidad de irnos para Segovia, fue muy diferente porque ya en esas quimios, a veces mi esposo iba a Medellín, a veces yo me quedaba, en las noches que ella se enfermaba, entonces nos turnábamos para cuidar a la niña. Entonces eso era una ayuda muy grande. Pero en esos ires y venires vivíamos muy contentos, ya la niña se le veía el progreso, estaba más contenta, que veía a su papá, lo mismo la otra niña, que maduró demasiado, demasiado para la edad que tenía. Sucede algo de tanta alegría, quedó embarazada. Pum. Me voy a mandar a hacer la prueba y voy a donde mi amiga, que ella es la que me hace la prueba. Y ella me dice, Marta, ¿qué tal usted embarazada? Imposible, la situación económica como es de dura. Ella era la mamá del niño con leucemia. Me decía, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser esta situación? Y yo no voy a estar embarazada. Pero venga, ¿cómo se coloca ese tubito si uno está embarazado? Dice, se coloca de color azulito, rosado, no recuerdo. Cuando en ese momento me hizo que colocara la espalda para que yo no mirara, cuando ella empezó, no, pero qué rico otro niño. Y yo dije, pero ¿por qué cambió de parecer? Cuando yo volteo a mirar y veo ese color, estoy embarazada. Yo volteo como en un dolor y yo, Dios mío, dos dificultades grandes. Al voltear me encuentro con una imagen del Señor, una imagen preciosa, donde Él me dice, esa es en Mateos 11:28, me dice, vengan a mí todos los que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo les haré descansar. Y yo, ay Señor, te necesito, te necesito, te necesito. Llego a la casa a contarle a mi esposo todo feliz me abraza y me dice, lo que llegue Marta será bienvenido.
me abraza y abrazan y empieza a hablarle al bebé porque es un padre muy tierno y le dice que bienvenido a la casa, que hay y le cuenta la dificultad que tenemos y me sobaba mi estómago y me decía que y otro miembro de la familia, que lo íbamos a amar y yo no, yo era quieta, quieta como no, muy asustada. Empiezan ya, pues lo mío también, a los controles, me los hacían ahí en el mismo, en el, en el hospital de la compañía, porque la compañía tenía hospital. Y en una de las tantas veces, bueno, yo llevaba a la niña a Medellín a las quimios, volvía, mi esposo iba, y por allá como en el tercer mes del embarazo. ¿A cuánto tiempo está Segovia de Medellín para que contextualicemos a quienes no son de Medellín? Ah, estoy hablando de esa época, 12 horas para llegar a Medellín. Ok. 12 horas y la niña aguantaba en un carro 10 minutos a 15 minutos. ¿Cómo le parece? Marta, y entonces, ¿qué empieza a pasar cuando ya usted va a los controles? Cuando voy a los controles, también la empresa muy querida nos regala los vuelos, porque en esa época iba ya ACES, entonces eran los vuelos en avioneta, que le tenía el pavor, pero bueno, era el único medio de transporte. Y ya sigo mi embarazo, pero ocurre algo que en una de las citas que llevo primero a mi hija, ahí en el hospital de la compañía, el médico me mira y me dice, Marta, yo la veo muy enferma. Y yo le digo, ¿pero por qué? Me dice, hágase ver del médico, me voy para Medellín y al llegar ahí, el médico me mira, dejo la niña donde mi amiga, porque busqué todas las amigas y todas, como eran vacaciones, toda la mayoría estaban en la costa con sus hijitos, no tenía, solamente me quedaba una de las amigas donde me hospedé. Yo le dejé mi niña ese día y me fui para el médico me ve y me dice, necesito, ¿con quién viene? Le dije sola, me dijo, necesito que esté su esposo acá. ¿Dónde vive? Le dije, en Segovia. Salgo de allá, llamo a mi esposo, le digo, véngase porque algo raro pasa, entonces esto es muy urgente. Llego a la casa y después de que llamo a mi esposo, le digo a mi amiguita, que cómo estaba mi niña. Me dijo, no sé cómo está porque yo no he tenido tiempo de verla, he tenido mucho trabajo. Yo, Dios, son las 11 de la mañana, estaba en pijama y en una fiebre altísima. No, qué desespero, yo empiezo a buscar cómo ayudar a mi niña, cómo hacer para ayudarla y empiezo a clamar a Dios. Suceden allí un acontecimiento muy fuerte donde siento que tengo que buscar otra solución y sucede algo tremendo que en ese momento una amiga que estaba lejos en la costa llama a mi amiga donde estoy y le dice, ve, me vine de la costa porque algo raro está pasando en Medellín muy grave. No sé, tuve una discusión con mi esposo. Y yo le digo a ella, es María Eugenia. Y sí, entonces María Eugenia, le dije, María Eugenia, mi niña, me dijo usted lo que está viviendo. Ya voy para allá. Le conté todo. Ella me dice, me llevo la niña porque no me la lleva usted porque necesito que cuidar a la niña para que esta enfermedad no le dé a ella, porque esta enfermedad es muy grave. Se lleva a la niña y a medianoche yo ya me quedé en las escaleras esa noche orando y por allá al amanecer me llama ella diciendo, Marta, ¿y qué tal si de pronto a la niña le subiera la fiebre? ¿Yo qué debo hacer? Yo dije, no, a la niña le debió subir la fiebre, le dije todo lo que había que hacer. También me dijo, es mejor que mañana nos encontremos para que descarten que la niña no vaya a tener nada. Es que está muy mal. Me dijo, no, pero es bueno que vayamos. Entonces le dije a qué horas. Me dijo por ahí 5:30 de la mañana. Llegamos las dos al tiempo. Mi hija llegó con las manos desmadejadas, muerta, pues muerta. Yo la miro y yo dije, Dios mío, esto es algo terrible. Me voy con ella y cuando voy entrando a la parte de los niños con cáncer, llegan y dicen los médicos y las enfermeras, a esa señora no la dejen entrar, no la dejen entrar, contamina a todos los niños, contamina a todos los niños. Me sacan y yo salgo a llorar y a cantar. Empiezo a cantar todas las canciones del Señor. No cantaba pasito,
le cantaba la madrugada, que era la madrugada aún estaba oscura, y yo buscaba el rostro del Señor. Señor Jesús, ten compasión de mí, resuelve mi problema, pues yo confío en ti. Pero Marta, en ese momento ya sabías lo que tenías, ya te habían dicho. No, no Ok. sabía nada. Solamente me voy, espero a mi esposo, que mi esposo llegó a las 11. También me encantaba cantar esa canción que dice, Cristo me dijo que luchara otra vez, que no me desesperara, sino que tuviera fe. Esas eran mis canciones. Y empiezo a cantar, la gente me miraba, pues era una loca muy organizada, bien peinada, muy bonita. Era una loca muy organizada. Pero yo cantaba con el corazón. Y me senté en una silla y dije lo que me dijo doña Cecilia. Señor, ella me decía, entréguele a su hija. Y yo decía, si yo se la entrego, se la lleva para el cielo y yo quiero tenerla conmigo. Ahí le dije al Señor, Señor, haga lo que tenga que hacer, haga lo que tenga que hacer. Yo hago lo que me digas que haga, que se haga tu santa voluntad y quedé tranquila. Llegó mi esposo, me abrazó, me dijo, ¿dónde es el médico? Nos fuimos al pabellón rojo de los embarazos más peligrosos que habían, de las personas que tenían los embarazos de alto riesgo, se llamaba. Sí. Entro yo primero, el médico me dice, vea, yo tengo que decirle algo muy claro, no importa que, tengo que ser claro en lo que tengo que decirle, pero el niño que van a nacer no va a nacer bien, va a tener estas dificultades. O puede ser ciego, o puede ser parapléjico, o puede ser sordo, y si es sordo por derecho es mudo, con un consciente intelectual muy bajo, o puede nacer, pero él muere máximo a los 3 días, que es lo más indicado, que muera, me dijo, es lo más indicado para que no le pasen tantas cosas a usted. Me dijo, hay que interrumpir. ¿Interrumpir qué? El embarazo. Ya se sabe qué es interrumpir. Yo me levanto y le digo, no, doctor, yo sigo, digo, usted es una mujer joven, puede tener todos los hijos que quiera. Entonces, ya interrumpiendo este embarazo, ya su vida es mejor. Dígame qué le espera si su hijo es parapléjico. Joven lo puede, lo que yo podía cuidarlo, pero que ya cuando tuviera mis años más viejita, ¿cómo iba a ser? Que mi vida iba a ser un calvario, que mi vida iba a ser muy triste y con una hija con cáncer. Digo, no, 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 ese peso no lo aguanta nadie. Yo le contesté, doctor, yo lo voy a tener, mi hijo va a ser sano, usted con su ciencia y yo con mi fe. El médico me dijo, me hace el favor y se sale. Me sacó muy feo. Yo me salí, mi esposo entra y le dice a mi esposo, usted tiene una señora muy terca. Y decía, no, ella es así. Mi madre me decía que yo era tan terca, que era más fácil atajar un río que atajarme a mí. Y sí, he sido muy terca. Pero esas terquedades, y sobre todo la terquedad del Señor, es la que me ha salvado. Bueno, así es como el médico le dice a mi esposo, cuide a su esposa, queríamos interrumpir este embarazo, pero ahora lo único que le queda es, para poderle salvar la vida a ella, era interrumpir el embarazo, pero no, ella no dejó, entonces cuide a su hija, a su esposa, cuídela bastante, porque ella muere bastante rápido. ¿Pero qué Mi esposo, tenías? ¿Qué te dijeron? O sea, en a ese mí me decían que era esa hepatitis B, que era lo que daba en esa época, como decir ahora el coronavirus. Uno iba a los hospitales y todo el mundo era hepatitis B, hepatitis, y uno miraba la cantidad de pabellones con enfermos de eso. Yo tenía que ir, yo no tenía más solución. Y mi hija parece que fue como en una transfusión de sangre, no sé. En todo caso, nunca, no supimos ni cómo fue eso. Así que mi esposo sale, yo no puedo ir a lo que le dicen también a mi esposo, porque como yo estoy vetada de ahí, a mi esposo le dice lo mismo el doctor, que la niña no muere del cáncer, pero sí de esta hepatitis, porque por lo ella se general contagió él también, tu hija, se la menor. contagió, sí, la bebé. La bebé. Él nunca me dijo, la que tenía cáncer, y él nunca me dijo, Marta, esto está pasando, sino que me dijo, vamos a dejar la niña porque es para que no le vaya a contagiar la niña. Yo con tal que no la contagien, sí, que se quede. Y la responsabilidad de una amiga tan grande con una hija con una enfermedad que no era cualquier cosa.
se quedó María Eugenia con mi hija en Medellín. Yo me voy para Segovia. Al llegar a la casa encuentro un letrero que decía: doña Marta, me voy de la casa porque hoy le cayó un barranco a mi casa. La señora que me cuidaba, la señora la empleada, me quedo sin nadie. Llego y abro la puerta y caigo. Ya no pude más. Llegó otra señora que hacía mucho tiempo que no venía, que cuidó a mi hija mayor hasta los 6 años. El señor era maravilloso. Me levanta y llorando me dice: ¿qué le pasa? Le conté toda la historia y me dijo: tranquila, que yo la voy a cuidar. Yo la voy a cuidar porque a mi hermano le dio esto, pero yo la voy a cuidar. Ella me cuida como cuidó a mi hija, como un bebé. Me bañaba, me organizaba, todo. El médico, teníamos un médico muy amigo de la empresa y él va a la casa y la llama, le dice: ella muere, ella va a morir. Le explica todo a ella, le dice: va a empezar a ver hemorragias en ella, por la nariz, por la boca, por los oídos, por los ojos, bueno, por todas partes. Es el momento, y ya en el hospital tenían todo listo para el momento de mi muerte, pero no sucedió así, no sucedió así. Es como, bueno, aquí corto un poquito, ya se llegó el momento de ir de nuevo al médico. El médico, asustado de ver que yo sigo viviendo, me coge de los hombros y me dice uno de los médicos: Marta, te mandamos a morir. El médico, cuando me dice que para esa decisión habían estado 22 médicos para tomar esa decisión de decirme lo que me tenía que decir, pero yo fui la que dije que no. En esa revisión me colocan, el médico me mira, y él, al mirar los resultados, dice: la enfermedad sigue latente, sigue ahí. Me debo cuidar, me programa la cesárea para el 26 de diciembre. Él no nace el 26, sino el 15 de diciembre. Me voy. Ya mi hijo nace, y cuando nace, eh, los médicos, el médico que me atiende, que me coloca la anestesia, yo empiezo a alabar al Señor: Señor, yo te entrego mi hijo, te doy gracias, te alabo. Entonces el médico quedó con los ojos así abiertos y me decía: no, llevo 25 años atendiendo a tantas mujeres de parto y es la primera que empieza a alabar al Señor. Y llora ese médico, ese anestesiólogo, y colocó su cabeza en mi hombro. Yo quedé como... El médico que recibe a mi bebé me dice: Marta, ya tengo que seguir con otro parto, no puedo verla, mañana iré a su cuarto y miramos cómo sigue el niño. Se llevan a mi hijo llega hasta las 9 de la noche, completamente sano, completamente sano. Empezamos con los dos, con mi esposo, a alabar al Señor, a alabar, a darle gracias al Papá Dios. Al día siguiente llega el médico, y cuando el médico va a hablar, le empieza a temblar la quijada, los ojos empiezan a ponérsele como con ganas de llorar, y me dice: mujer, regálame tu fe. Se quebrantó, se quebrantó, me abrazó y me dijo que le perdonara, que le perdonara. No, yo le dije: yo le agradezco porque me atendió a mi bebé. Así nació mi hijo, y yo dije: no, yo seguía, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Seguí con esa alegría, con este deseo grande, seguíamos orando, seguíamos alabando al Señor. Y me encontré en el camino, porque yo cuando llegué a Segovia le decía: yo tenía un grupo de oración en Fusa y aquí no tengo a nadie. El Señor me regaló otro grupo en Segovia, que era, lo dirigía Gloria Mestre, una gran mujer de fe, y Edgar Ruiz, otro hombre de fe, y el padre que fue mi confesor. Pues no conté la parte donde quise envenenar, pero bueno, no hay más tiempo. Esa es una parte tremenda, tremenda, tremenda. Bueno, ahí ya sigo con mi hija, y en una de tantas oraciones que hacíamos, ya no convocaba la parranda, yo ya convocaba la oración. Ya esa, ya no. Ya la Marta de la parranda, ya la gente del club se reía de mí, decían que era la evangélica, muchas cosas, pero ya no me importaba. Yo ya mostraba a mi Jesús, yo ya era feliz hablando de él, ya no me importaba, como cuando me pasó en la universidad, no, yo ya era feliz de mi Jesús.
ya era enamorada, loca, a todo el mundo le contaba, yo quería contarle a todo el mundo de todas las cosas que él hacía en mi vida. Así es como llego con mi hija a uno de las revisiones y de las quimios que le van a hacer, y entra al médico, él me dice, Marta, me entrega los medicamentos. Cuando dicen entregar medicamentos es porque su hijo no tiene más remedio, esos medicamentos son empleados para otra persona que está enfermita. Y yo grito, no, yo pido limosna, yo hago lo que sea, pero que a mi hija no le falten los medicamentos. Y él me dice, no, mujer, es que no encontramos nada, esta niña está sana. Yo lloro y lloro y lloro y lloro, así como lloraba en el Santísimo. En el Santísimo yo le decía al Señor, Señor, estas lágrimas son de dolor, pero voy a tener unas lágrimas de alegría y de agradecimiento. Yo dejaba al Señor inundado en ese sagrario y él salía en chalupa. Salí en chalupa. Así fue como yo le dije a María Eugenia, cuando salí, ella me abraza y me dice, Marta, tenga paciencia, es la voluntad de Dios, mire que tiene a Milena, a Juan Sebastián, por quien luchar. Y yo le dije, no, mi hija está sana, lléveme a una iglesia. Me dijo, acá en el San Vicente hay una iglesia pequeña. Y dije, no, yo quiero ver a mi Señor como el Dios, como el Rey, como el Creador, como el dueño de mi vida, como mi libertador. Y me llevó, en este momento todavía no recuerdo a qué iglesia fue. Yo llegué, sí, caí de rodillas y lloraba, pero yo llevaba un pañuelito y claro, cuando uno llora siempre se alzan como los hombros. Y yo no sé cuánto tiempo lloré. Mi niña me abrazaba y me decía, mamá, ¿por qué llora? No sea bobita. Cuando me decía, no sea bobita, yo la abrazaba más y le daba gracias a mi Señor. ¿Estaba con cuál? ¿Con la hija menor? Con la enferma, sí. Ajá. No, con la enfermita, porque el médico me dijo, le doy hora y media porque la niña vuelve a entrar a cirugía para hacerle la espirometría. Yo me fui con ella para la iglesia a darle gracias, nunca, ya dudé, yo solamente me fui, yo aseguré, yo le dije, Señor, yo te doy gracias, porque también aprendí en medio del sufrimiento a darle gracias al Señor por todo lo que estaba viviendo. Entonces yo ya le daba gracias, convencida de que mi hija estaba sana, pero en ese momento entra un sacerdote muy ancianito y dice, hey, la vieja loca que está allá al fondo llorando, que por favor se salga, si no, no digo la Eucaristía. Entonces María Eugenia dice, pero Marta, usted no está llorando duro, ni siquiera yo la escucho, lo único es que usted alza los bracitos, no alza los bracitos, yo no podía, y la gente se quedó mirándome muy pinchada, me tocó salir en pasarela, pero para afuera, porque no todo era dicho. Los iba a inundar a todos allá. Los iba a inundar allá, entonces pues se ahogaban todos, me salí. Pero yo volví, yo regresé, cuando ya empezó la Eucaristía, yo volví y me quedé en una columna, escuché la Eucaristía, pues yo no sé qué diría la Eucaristía, lo único que yo decía era gracias, alababa, bueno, y lloré toda la Eucaristía. Cuando se llegó el momento de que la parte que me encanta, ir a tocar al Señor, que era ir a recibir, yo decía, la hemorroísa lo tocó una vez, pues yo lo puedo tocar todos los días. Entonces yo le decía, no me dejes llorar, Señor, no me dejes llorar porque de pronto me hace otra vez bullying y no me da tu cuerpo y tu sangre. Así llegué, apenas me coloqué en la fila, calmé, comulgué, me fui para atrás y volví a llorar. Pero era la dicha de la felicidad de mi Señor, Regresé, entró la niña al quirófano común y corriente otra vez para constatar de que ella sí estaba completamente sana. Le hicieron su espirometría, que eso es algo muy espantoso. La niña salió completamente sana. Los regalos grandes. Y el Señor, él le da a uno el combo completo. Después de eso, me regaló, yo le decía, papito Dios, sabe que me gusta la educación, regáleme, así sea un solo alumno, para yo enseñarle. Me regaló un lugar para ser la coordinadora, donde tenía en esa época 36 instituciones educativas, donde yo hacía las actividades lúdicas más o menos
no sé, para 1.000 o 2.000 niños, donde Sí. tenía que capacitar a educadores desde preescolar, bachillerato, primaria, y donde fue mi gran dicha, y donde en todas las actividades que yo hacía, deportivas, recreativas, culturales, al primero que llevaba era al padre, a que me bendijera toda esa chinchamente. Sí, mis compañeras se reían, mis compañeras no me importaba, solamente lo buscaba. Y yo le decía, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti. Ese es otro testimonio muy largo que aquí termino. Miro cómo el Señor, porque yo decía en Segovia era únicamente un grupo de oración, pero yo quería comerme su palabra, yo quería aprenderla. Colocaba la emisora y no entraba ni siquiera, porque a veces entraba el minuto de Dios y ocurre un acontecimiento tremendo, tremendo, tremendo con mi esposo, muy fuerte, donde vuelve y nos desacomoda. Pero yo le había pedido que me diera, que me hubiera un lugar donde encontrarlo. Y dijo, aquí le voy a dar. Hasta ahí llega esta parte, otra parte de un testimonio muy bonito. Así termina mi vida. ¿A qué los invito? A que amen al Señor, a que lo alaben, a que lo bendigan. Aprendí muchas cosas de él. ¿Puedo hablar del resto? ¿No? Yo creo que todas esas experiencias, todo lo que usted aprendió, la vamos a invitar a un programa específico a que nos hable de todos los aprendizajes que Dios le ha dejado de ese testimonio. Porque realmente uno se da cuenta de que han sido muchos años de experiencias con el Señor, de cómo Él le ha enseñado, de cómo ha estado usted, que me mencionaba cuando hablamos en la universidad del Señor, y somos muchos los que tenemos que aprender de esa fe a prueba de fuego. Entonces, de verdad, Marta, que yo le quiero agradecer de todo corazón por habernos expresado, abierto su corazón, hablado con tantos detalles, permitir que uniéramos tantas piezas y que nos demos cuenta de que Dios es el que tiene la última palabra en la vida. De verdad que yo la quiero agradecer y extenderle aquí públicamente esa invitación para un programa para que nos enseñe cuáles han sido esos grandes aprendizajes que el Señor ha hecho en su vida, qué le ha enseñado y por medio de usted para que nos enseñe a nosotros. Ay, no tan bella. Yo les contaría que entré a estudiar y mi universidad se llamó la Universidad de Dios. Ese es el título. Bendito sea Dios. Bueno, ahí tenemos tela para cortar. Marta, Bastante. bueno, aquí solamente pincelada, o sea, sí y no, para terminar, su esposo, o sea, gracias a todo esto, entonces él se acercó a la fe, se acercó al Señor. En esa fue la universidad y fue el alumno que me ayudó más en el perdón. Creyó, creyó, dobló sus rodillas y se dio cuenta que la ciencia la dio el Señor, pero que Él es el creador de esa ciencia. Muy bien. Es un enamorado del Señor y de la Virgen María. Bendito sea Dios. Marta, el médico que entró en ese momento y que le dijo, mujer, regálame tu fe, fue el mismo médico que le había dicho a usted que interrumpiera el embarazo. Claro, sí, fue el Bendito mismo sea médico. Dios. Fue el mismo médico que me sacó, porque yo recuerdo que habían los alumnos que están aprendiendo la medicina. Los Cuando ya me residentes. paro, los residentes, eh, yo me paro y le digo eso, le digo, bueno, doctor, usted con su ciencia, yo con mi Dios. El médico me saca y de una manera no amable. Los residentes como que, oh, pero yo me devuelvo y le digo que Dios lo bendiga, todo alegre, porque yo estaba feliz, yo decía, no tiene la culpa, él está con su ciencia, él cree en él, yo también creo en lo mío, Claro. y él es el que atiende mi parto, Ujú. y el que cree que al otro día que va, me encuentra sola, sin ese bebé, pero oh Claro. sorpresa, o no sé si Ok. él se enteró ese mismo día, no sé, Ujú. pero él sí se le tiembla esa voz cuando me dice, mujer, regálame tu fe. Bendito sea Dios, Marta. Bueno, no, de verdad que muchas, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Quiero pedirle un favor y es que elija uno de los círculos que está aquí en el fondo
porque hay una promesa en esta mañana para usted. Ah, qué belleza. Elijo la del lado derecho suyo, la azul. La del lado derecho, o sea, ese, Arriba, la de arriba. la de arriba. Esa. Muy bien. Dice, Jeremías 29:1. Yo sé los planes que tengo para ustedes, Ay, planes no. para su bienestar y no para su mal, al fin de darles un futuro lleno de esperanza. Jeremías 29:1. ¿Cómo le parece esa promesa? Reconfirma todo. Así es. Marta, Dios la No, bendiga, un fuerte abrazo. Gracias a todas las personas también que se quedaron hasta el final para escuchar este testimonio que le da toda la gloria al Señor, que nos demuestra que si tuviéramos una fe como un granito de mostaza, cuánto más podría obrar el Señor en nuestra vida y en la de nuestras familias. Muchas, bueno, muchas gracias, Marta. es con todo el amor y que todo el honor, toda la gloria sea para él, para yo, su burrita de carga. Dios los bendiga, un fuerte abrazo, que bendiga también, Marta, a tu familia. Y bueno, Amén. nos vemos, si Dios lo permite, el próximo miércoles con un nuevo testimonio. Hasta pronto, Dios los bendiga. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.